Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. En este video tutorial quiero hablarles acerca de un plugin para su IDE NetBeans que nos permitirá añadirle una nueva funcionalidad que tiene el propósito de construir diagramas UML. En otras teleclases hemos hablado que el UML es un estándar para construir diagramas, para modelar. Realmente las siglas UML traducen lenguaje de modelado unificado. Y utilizando este lenguaje nosotros podemos modelar software. Específicamente para la programación orientada a objetos, debemos construir diagramas de clases para representar las clases que están involucradas en un programa. Para ello necesitamos primero verificar cuál es la versión de nuestro IDE, en este caso en la opción Help o Ayuda, en About, podemos nosotros encontrar la versión del IDE que nosotros tenemos. Para mi caso tengo el IDE 8.02. ¿Por qué necesito esa información? Porque luego en internet, en mi buscador, yo tengo que buscar el plugin Easy UML. Plugin Easy UML. Esto es lo que usted debe escribir en su buscador para, pues, digamos, realizar la búsqueda de la información que necesitamos. Al hacerlo, pues nos van a salir evidentemente muchas páginas, pero como siempre, recomendamos acudir a aquellas que sean las oficiales. En este caso, pues la página plugins.netbeans.org es la página oficial de plugins para NetBeans y es desde aquí de donde vamos a descargar este plugin. Recordemos que un plugin es una funcionalidad adicional que le añadimos a nuestro software para que tenga nuevas características. En este caso, el EasyUML plugin lo que va a hacer es añadir la función de construir diagramas de clase. Entonces ya identificamos cuál es la página, accedemos a ella, verificamos que sea evidentemente pues la página que nosotros queremos visitar, plugins.netbeans.org. Y fíjense que nos dice, la página está en inglés, evidentemente que no quiero que ustedes empiecen a traducir, sino que es que un desarrollador de software debe comprender mucho del lenguaje en inglés. En este caso nos dice que las versiones que hay disponibles son para NetBeans 8.1 y NetBeans 8.0. Por eso verificaba yo qué versión del IDE NetBeans tenía. En este caso tenía la 8.02. Entonces debo descargar el plugin desde este enlace, ¿cierto? Entonces hago clic acá donde dice NetBeans 8.0 y lo descargo. Me dice que el tamaño es de 1.26 megas, es bastante ligero. Download size 1.26 y pues lo descargo para mi versión de IDE que es la 8.02. Entonces tengan cuidado con eso, descargar el plugin para su versión del IDE adecuado. Fíjense que aquí ya comienza mi descarga. Evidentemente que el tiempo de descarga irá en función de la velocidad de internet que usted tenga. En este caso pues a mí ya me ha descargado. Y voy a mi carpeta de descargas. ¿Y usted qué es lo que debe hacer? Cuando ya tiene identificada el plugin, en este caso fíjense que tiene unos números, me dice a mí 14, 42, 33, 25, 13-EasyUML, descomprimo esa carpeta con el descompresor que usted utilice, ¿cierto? En este caso pues yo tengo 7-zip, pero usted simplemente con el descompresor que tenga extrae la información, o también como está en .zip usted puede darle la opción extraer todo. Es decir que ya depende de usted qué programa tenga instalado. Si no tiene ningún programa para gestionar los archivos comprimidos, pues simplemente le dice extraer todo. Me dice el programa Windows que en donde lo quiero extraer, pues por defecto lo voy a dejar ahí mismo en downloads, en descargas. Y aquí ya aparece mi carpeta comprimida. Fíjense que Windows me descomprimió el .zip y me dejó una carpeta que tiene el mismo nombre. Al ingresar ya vemos una gran cantidad de archivos y esos archivos son los que nosotros debemos pasar a nuestro IDE NetBeans. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos allá, ya tenemos descomprimida nuestra carpeta, vamos a nuestro IDE y en la parte superior vamos a la sección Tools o Herramientas y luego hacemos clic donde dice Plugins. Vuelvo y repito, nosotros podemos, si queremos traducir, o sea, podemos decirle que el IDE esté en español, pero no lo recomiendo, ya que el desarrollo de software generalmente se apoya en palabras en inglés. Entonces tenemos que familiarizarnos con la mayor cantidad de palabras en inglés que podamos. En este caso vamos a Herramientas, Tools y luego a Plugins. ¿Listo? Cuando lo hacemos, nos va a salir una ventana con distintas pestañas, ¿cierto? Una que dice Updates o actualizaciones
Available plugins o plugins disponibles, Downloaded o descargados, Installed, instalados, y Settings, que significa configuración. En este caso, él automáticamente se puede actualizar para buscar plugins, pero como les digo, ya lo hemos descargado. Fíjense que usted lo que puede hacer es ir aquí a Settings. Aquí usted puede darle clic, yo los he deshabilitado, pero normalmente esto tiene acá un check, un chulito, tiene un check. Y desde ahí, de esos repositorios, pues NetBeans actualiza o descarga algunos plugins. Por ejemplo, voy acá donde dice Available Plugins o plugins disponibles y van a ver una gran cantidad de plugins para integrarle a su NetBeans. Hay 245 para el caso de este ejemplo, pero en ninguno de ellos está el que yo necesito, que es EasyUML. Si yo le coloco UML acá, fíjense que, bueno, aquí me aparece porque yo ya le había instalado un repositorio, pero es posible que a ustedes no les aparezca. Si usted coloca EasyUML, es posible que no le aparezca. A mí me aparecen 2, pero es posible que a usted no le aparezca ninguno. Por esa razón, no hacemos la búsqueda desde Available Plugins, no lo hacemos desde acá, sino que vamos a la página oficial del plugin, como lo hice hace un momento, lo descargamos y luego voy acá donde dice Downloaded, que significa descargados, y le voy a decir Add Plugins, añadir plugins, ¿cierto? Es decir, hay varias formas de instalar plugins, vuelvo y repito, lo puede hacer desde aquí, Available Plugins, y escribiendo en la barra de Search o de búsqueda el plugin que necesita. Yo escribo UML y me salen estos, pero es posible que a usted no le salga. Lo que pasa es que yo ya le he modificado la configuración de mi IDE y por eso me salen estos, pero es posible que a usted no le salga y por eso yo estoy haciéndolo de la otra forma que digamos que es un poco más segura. Entonces vamos a la página web oficial de EasyUML, del plugin de EasyUML, y escogemos la versión de nuestro IDE, para mi caso NetBeans 8.0, lo descargo, lo descomprimo, ¿cierto? Y cuando ya esté descomprimida la carpeta, voy aquí a la zona de Download, descargados, le decimos Add Plugins, añadir plugins, ¿sí? Y fíjense que solamente debo buscar mi carpeta. En este caso recordemos que yo la dejé en la carpeta de descargas. Usted pues ya depende de donde lo quiera descomprimir. Yo la dejé en mi carpeta de descargas. Aquí aparece mi carpeta, fíjense, descomprimida del EasyUML. Le doy doble clic y cojo todos estos plugins, todos estos que aparecen acá con extensión .nbm. Los selecciono todos. Recordemos que los podemos seleccionar todos teniendo la tecla control presionada y haciendo clic sobre cada uno de los elementos. En este caso fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos seleccionados. Le digo abrir y fíjense cómo automáticamente NetBeans me dice, mire, usted va a instalar todos estos elementos. Entre ellos, pues el que necesito, que es EasyUML. Entonces yo lo único que tengo que hacer es decirle que los instale. Fíjense que en la parte inferior dice Install, 10 plugins selected. He seleccionado 10 plugins, sí, los necesito, entonces le digo que los instale. Automáticamente entonces me saca una ventana donde yo tengo que darle siguiente, aprobar los términos de uso de la licencia de los plugins, ¿cierto? Los acepto, hago clic acá en este cuadro, acepto y le doy instalar. Entonces él comienza pues a verificar, a validar pues que la información sea correcta. Como no pesa mucho, pues tampoco debería tardar la información en ser integrada al IDE y listo, le damos finish. Entonces fíjense cómo ya no me da ninguna notificación, pero si voy a la pestaña installed de instalados, me dice que tengo 38 y por acá debe aparecerme mi plugin EasyUML, es decir, un plugin que está integrado a mi IDE y que me va a permitir construir diagramas de clases. Fíjense que ya, como sé yo que ya tengo el plugin, ya lo que puedo hacer es crear proyectos de UML. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a archivo, file, new project, o sea, le decimos archivo, nuevo proyecto. Y vamos a escoger la opción que dice UML. No vamos a escoger un proyecto de Java, es aquí donde usted normalmente está trabajando. Pero en este caso vamos a decirle que es un proyecto de UML. Vamos a construir un diagrama de modelado de datos, ¿cierto? Lenguaje modelado unificado significa UML. Le digo siguiente, me pide un nombre, entonces yo le voy a colocar diagrama
de prueba, usted le coloca el nombre que usted desee y le digo Finish. Fíjense cómo automáticamente en la parte izquierda aparece pues mi proyecto, diagrama de prueba. Evidentemente está vacío, no tiene ningún diagrama de clase. Y ya cuando ya esté yo dentro de esa carpeta, entonces yo ya puedo decirle, puedo hacerlo de distintos modos. O le digo File, New File, o sea quiero un nuevo archivo. O le doy clic derecho sobre la carpeta y le digo que quiero un nuevo diagrama de clase, miren. File, New File. O clic derecho sobre la carpeta, fíjense que en este caso hice clic derecho sobre esta carpeta que dice Class Diagrams, diagramas de clase. Le doy clic derecho, New, y le voy a decir Class Diagram, ¿cierto? Escojo la opción New y luego le digo la opción diagrama de clase. Entonces, al hacerlo, fíjense cómo tengo que darle un nombre al diagrama de clase. Vamos a suponer que vamos a crear un saludo. Entonces, saludo, diagrama saludo, le voy a llamar. Y le damos Finish, terminar. Nos aparece entonces pues una hoja en blanco. Fíjense que ahí está nuestro diagrama. Sabemos que estamos trabajando en él porque en la parte superior pues está el título. Hay una hoja en blanco. Pero lo más importante es notar que a la derecha están las herramientas. Fíjense cómo tengo componentes y cómo puedo establecer relaciones. En este caso, un diagrama de clases, hago clic acá en la parte derecha donde dice Class. Arrastro, esto es lo que se llama un material drag and drop, o sea, arrastre y suelte. Y fíjense que me crea la primera clase. Entonces, por ejemplo, esta clase yo la voy a llamar aplicación saludo. Y fíjense que en las teorías que ustedes han estado analizando de diagramas de clase, el primer componente, el primer cajón es para el título de la clase. El segundo es para las variables de instancia o las variables de la clase. En este caso voy a colocar que el saludo tiene un nombre. Vamos a suponer que vamos a definir una variable que se llama nombre. Y fíjense que cuando yo hago clic acá en esta zona, en la parte derecha se me habilita esta opción donde yo puedo modificar características del diagrama de clase. Entonces en este caso voy a modificar esta variable. Le hago clic una vez. Fíjense que en la parte derecha voy a hacerlo un poquito más grande solamente para que usted note lo que está sucediendo. Y fíjense que le puedo dar un nombre. Voy a colocarle que esa variable se llama nombre. Ahí dice name. ¿De qué tipo? Fíjense, type name, le voy a decir que esa variable se llama nombre. ¿De qué tipo? Recordemos que las variables pueden ser de distintos tipos, inclusive de tipo object o de tipo objeto para Java, pero voy a decir que es una variable de tipo string, es decir, una variable que almacena datos textuales. Visibilidad, fíjense que me ofrece distintos tipos de visibilidad, private, protected, public y package. Hablaremos en otras teleclases del asunto, pero por ahora vamos a definir todo como público. Significa que esas variables son accesibles por los distintos elementos que integran la clase y por otras clases. Y hay modificadores que yo le puedo agregar a esa clase, si es estática, si es final, si es transient, si es volátil. Por ahora no vamos a colocar ninguno de esos, ¿cierto? Y aquí ya irían los métodos. Entonces, por decir algo, un método que se llame realizar saludo. Realizar saludo, listo, y quedaría listo mi método. Al hacerle clic ahí en el método, fíjense que en la parte derecha me van saliendo distintas herramientas, tanto para las variables o como para los métodos. Fíjense que hice clic aquí en el método realizar saludo y en la parte derecha pues está la configuración de ese método, me dice cómo se llama, de qué tipo de retorno. Fíjense que los métodos, ya cuando sigan leyendo su material van a encontrar que los métodos pueden retornar valores o pueden retornar ningún valor, es decir, void, la misma visibilidad público y si le quiero agregar modificadores. En otra sesión hablaremos más del asunto. Ahorita lo que quería mostrarles era cómo yo puedo construir un diagrama de clases, fíjense, un diagrama de clases con NetBeans. Esto es muy útil porque vamos a empezar a trabajar con el diseño de aplicaciones a través del diagrama de clases, pero necesitaba que tuvieran claro cómo instalar el plugin de EasyUML. Entonces, apreciados estudiantes, recuerden los pasos y por favor instalen el plugin de UML en su NetBeans para que podamos continuar con el desarrollo normal de nuestro módulo. Hasta una próxima oportunidad.